el día de mañana. Listo, en estos momentos entonces acabamos de colocar a grabar la charla informativa. Les pedimos el favor prestar mucha atención a la información que les voy a brindar. Al final de la charla vamos a sacar un espacio para presentarles a sus docentes supervisores y luego para tomar dudas o inquietudes que tengan con respecto a la presentación. Por favor, presten mucha atención a la información. No quiero, por favor, recibir preguntas de algo que estoy exponiendo durante las diapositivas. Estas diapositivas también se las voy a compartir el día de mañana. ¿Listo? Entonces, por favor, prestar mucha atención a la información que voy a dar. Entonces, como les decía, esta charla va dirigida a los estudiantes de programas técnico-laborales que no incluye el programa de auxiliar de enfermería. Es decir, va dirigido para los estudiantes de IP, Atención Integral a la Primera Infancia, Auxiliar Administrativo, Seguridad Ocupacional y el técnico laboral en Mecánica Dental. Estudiantes, entonces, ustedes cuando inscriban y matriculen la asignatura, matricular quiere decir pagar. Cuando paguen la primer cuota o la totalidad de la asignatura, ya más adelante les doy más información al respecto, van a poder escoger alguno de los siguientes dos tipos de práctica. Uno que se llama ofertas de CBC, donde ustedes una vez paguen, entren a una plataforma, a un sistema de prácticas, carguen unos documentos y queden validados esos documentos, van a poder postularse a la oferta que ustedes deseen. Van a poder una gran cantidad de ofertas, ¿sí? Y ustedes se van a postular a la que deseen. El segundo tipo de práctica se llama presenta empresa. Si alguno de ustedes cuenta con una empresa que los quiera aceptar para hacer sus prácticas, ustedes nos pueden presentar esa empresa siempre y cuando cumpla con unos requisitos. Uno, que las prácticas vayan a ser de 10 semanas calendario. No se pueden prácticas de 6 meses. Dos, la práctica debe tener, la empresa, perdón, debe tener personería jurídica. No se aceptan empresas con personería natural. Entonces, si alguno de ustedes va a presentar empresa, debe averiguar primero si los aceptan durante 10 semanas, no durante 6 meses, y si la empresa tiene personería jurídica. No se aceptan empresas con personería natural. Las prácticas de ustedes son de 10 semanas calendario. No pueden ser más de 10 semanas calendario. Estas prácticas de 10 semanas no son remuneradas. ¿Qué quiere decir eso? Que no les van a pagar un salario mensual durante estas semanas de práctica. Es posible que alguna empresa les dé bono de alimentación o auxilio de transporte, pero esto no es obligatorio para las empresas. Eso ya depende de las empresas si les quiera ofrecer o no algún bono de alimentación o auxilio de transporte o cualquier bono económico adicional. Repito, las empresas no están obligadas y en su gran mayoría no ofrecen ningún tipo de remuneración durante las 10 semanas de práctica. Requisitos. ¿Qué disponibilidad deben tener ustedes para hacer la práctica? Deben tener mínimo 36, máximo 48 horas de práctica a la semana. Las prácticas de ustedes son de lunes a viernes o de lunes a sábado. Eso depende de la empresa. Mínimo deben hacer 6 horas al día, máximo 8 horas al día. Estas horas no incluye la hora de almuerzo ni los descansos que tengan en la jornada laboral. Si no cuentan con esa disponibilidad de tiempo, no pueden hacer la práctica formativa. Un ejemplo, que es que yo estoy trabajando de 8 de la mañana a 3 de la tarde, que si puedo hacer la práctica de 4 de la tarde a 7 de la noche. No es posible porque deben hacer mínimo 6 horas al día, máximo 8 horas al día, de lunes a viernes o lunes a sábado. Requisito obligatorio para poder postularse y asistir a las entrevistas, deben estar matriculados, es decir, debieron haber pagado la primer cuota o la totalidad de la asignatura. Para poder iniciar la práctica, todos también deben contar con EPS.
Si algún estudiante no tiene EPS activa, no puede iniciar la práctica, no puede asistir a una empresa a hacer la práctica. Si algún estudiante va a presentar empresa, debe estar matriculado para que nosotros entremos a validar la empresa, entremos a validar qué funciones y horarios va a desempeñar y ahí sí poder nosotros autorizar al inicio de la práctica. Recuerden que ningún programa técnico laboral puede hacer prácticas de 6 meses, todas son de 10 semanas calendario. Si algún estudiante va a presentar empresa, debe cumplir con los siguientes requisitos. Uno, que ustedes vayan a desempeñar funciones acordes a su programa en la empresa, que la empresa los vaya a afiliar a la ARL durante las 10 semanas de práctica. Recuerden que la empresa debe tener personería jurídica. No se aceptan empresas con personería natural. Que se encuentren ustedes activos y vigentes en la EPS, tener vacunas completas para el caso de IP y de mecánica dental. Ya en la próxima les comento cuáles son las vacunas. Que las prácticas sean de 10 semanas y deben ir alistando la Cámara de Comercio y el RUT de la empresa. Esos documentos se les van a pedir también cargar en una plataforma, en un sistema de prácticas. Cuando me refiero a cargar, les quiero dejar claro, estudiantes, que los documentos de prácticas que nosotros les pedimos no los tienen que entregar por correo, no los tienen que llevar a ninguna sede, no los tienen que entregar a ninguna decana. Los documentos se tienen que cargar es en una plataforma tecnológica, se llama sistema de prácticas. El día de la inducción, yo les voy a presentar a los estudiantes ese sistema y ahí se les explica cómo cargar los documentos y hacer todo el proceso. Documentos, estudiantes, ¿qué documentos necesitan para poder iniciar las prácticas y cuáles son los que tienen que cargar en el sistema de prácticas una vez estén matriculados? Uno, el certificado de la EPS donde aparecen activos o el pantallazo del FOSIGA donde aparecen también en estado activo de la EPS. Vacunas para IP se requieren 2 dosis de tétanos y 1 dosis de hepatitis B. Repito, para atención integral a la primera infancia deben cargar la copia del carnet de vacunas con 2 dosis de tétanos y 1 dosis de hepatitis B. Para el programa técnico laboral en mecánica dental se requieren 2 de tétanos y 1 de hepatitis B. ¿Listo? Repito, para IP se necesitan 2 de tétanos y 1 de hepatitis. Para mecánica dental, el técnico laboral, se requieren 2 de tétanos y 1 de hepatitis B. Si no cuentan con esas vacunas completas, no pueden iniciar la práctica. Que es que mi segunda dosis de tétanos me la ponen en julio, en agosto. Cuando las tengan completas, pueden iniciar el proceso de práctica. Con respecto a la vacunación de COVID, nosotros, el área de prácticas y el Politécnico, no les pide a ustedes como requisito para iniciar que tengan el cuadro de vacunas de COVID completo. ¿Listo? Sin embargo, las empresas a ustedes cuando vayan a la entrevista, sí les van a pedir el cuadro de vacunas COVID. Y si ustedes no tienen ese cuadro de vacunas, la empresa está en todo el derecho a rechazarlos en la entrevista y a no aceptarlos para hacer la entrevista. ¿Listo? Repito, el Politécnico, el área de prácticas, no les pide cargar el requisito de vacunación COVID, pero las empresas sí les van a pedir y en caso de que no las tengan, pueden ser rechazados en la entrevista. Para presentar empresa, deben, además de todos los anteriores documentos, deben entregar o cargar en el sistema la Cámara de Comercio y el RUT de la empresa. Fechas importantes, estudiantes, mucha atención, anoten por ahí. Inscripción de la asignatura, jueves 7 de julio. Ese día, ustedes van a entrar a la plataforma del Politécnico y tal cual hicieron con las otras asignaturas de su programa, ingresan y hacen la inscripción de la práctica formativa.
Si ese día también los mentores se van a apoyar, ustedes pueden comunicarse con los mentores para que les ayuden a inscribir la asignatura de práctica formativa. A partir de ese jueves 7 de julio, ustedes ya pueden generar el recibo de pago. ¿Listo? Lo difieren a cuotas o el valor total. Ya más adelante les digo dónde se pueden contactar si tienen dudas económicas. La inducción de prácticas formativas es el martes 12 de julio. Los estudiantes que hayan inscrito o matriculado la práctica formativa entre el 7 y el 12 de julio van a ser invitados a esa inducción de prácticas. Los que hagan el proceso después del 12 de julio, se les va a enviar la grabación de la inducción para que arranquen a hacer el proceso de práctica. Estudiantes, mucha atención en lo que les voy a decir. Uso de correo institucional obligatorio. Toda la información de práctica formativa les llega a su correo institucional. No les va a llegar información a sus correos personales. Así que si alguno por ahí no ha podido entrar o no sabe cómo entrar a su correo institucional, vayan preguntando a sus mentores cómo es el ingreso y tengan a la mano el correo institucional. Toda la información, todo el canal de comunicaciones por medio del correo institucional de ustedes. A partir del jueves 14 de julio se va a dar apertura al sistema de prácticas. El sistema de prácticas es la plataforma donde ustedes van a poder ingresar, escoger el tipo de práctica, cargar los documentos y postularse a las ofertas. A partir del 14 de julio están habilitados para que ingresen a esa plataforma. No quiero recibir correos el 12 de julio, el 11 de julio, diciendo que por qué no los deja ingresar al sistema. Recuerden, el 14 de julio se da apertura al sistema de prácticas. Las entrevistas arrancan el 21 de julio. No quiere decir que todas las entrevistas son el 21 de julio. Yo estoy diciendo es que inician a partir del 21 de julio. Puede que haya entrevistas para el 22, para el 25 de julio, para el mes de agosto. Esas fechas las ponen las empresas. ¿Listo? Pero a partir del 21 arrancan las entrevistas de práctica. Las prácticas ustedes se van a realizar de manera presencial en las empresas que solicitaron practicantes. Estas empresas ustedes las van a poder ver en el sistema de prácticas una vez hayan cargado y hayan quedado validados los documentos. Ahí ustedes ingresan nuevamente y van a poder todas las ofertas y postularse a la que deseen. Para poder ir a una entrevista deben estar matriculados. Para entrar al sistema de prácticas el 14 de julio ya deben estar matriculados, es decir, que ya hayan pagado la primer cuota o la totalidad de la asignatura. ¿Listo? Asimismo, para poder ir a entrevista o iniciar el proceso deben estar activos y vigentes en la EPS. Para ingresar al sistema de prácticas, a la plataforma tecnológica, se hace con el correo institucional. Por eso es que es obligatorio el uso del correo institucional. No van a poder ingresar al sistema si no están matriculados o si intentan ingresar con otro correo diferente al correo institucional. Estudiantes, si tienen preguntas, si tienen dudas, que cuánto cuesta la asignatura, que cuántos créditos tiene, que si el recibo lo puedo diferir a cuotas, que si puedo cambiar el recibo, que si me transfieren un dinero que ya tenía guardado. Todo lo que tenga que ver con temas económicos deben consultarlo con registro y control. ¿Listo? Deben contactarse con registro y control. Si tienen dudas de los tipos de prácticas, de los documentos, del sistema de prácticas, ya todo lo que no tenga que ver con temas económicos, ahí sí me pueden escribir a mi correo practicascbc@pi.edu.co o me pueden escribir por Teams. Me buscan también con el usuario de prácticas CBC y ahí yo les estaré dando respuesta lo más pronto posible. Estudiantes, esto es una asignatura de práctica
Eso quiere decir que se aprueba la asignatura con una nota de 3 o más y se reprueba la asignatura si sacan 2,9 o menos. El día de la inducción se les dirá cómo se califica la práctica, la asignatura de práctica formativa. ¿Listo? Para que tengan en cuenta esa información. Ustedes iniciando la práctica, estudiantes, ya están en un ámbito laboral. A partir de ese momento, ustedes ya están trabajando. Esto es un trabajo formal, donde ustedes tienen que cumplir con unos horarios, unas funciones, unas responsabilidades dentro de la empresa. Ustedes arrancan con la práctica su carrera profesional y su carrera laboral, por así decirlo. ¿Listo? Entonces, para que desde ya se mentalicen que esto es un trabajo, tienen unas responsabilidades, horarios, que no creemos que es que me queda muy lejos el trabajo, que es que me queda muy lejos la entrevista, que es que me gustaría que el trabajo me quedara aquí al lado de mi casa. A todos nos gustaría que la oficina nos quedara al lado de nuestra casa, pero esto ya es un trabajo y nosotros, independientemente de donde quede el trabajo, debemos asistir en los horarios que estipulemos con la empresa. ¿Listo? Estudiantes, voy a pasar ahora a darle la palabra a las docentes supervisoras de prácticas. Voy a dejar esta diapositiva en la pantalla. La docente supervisora del programa de atención integral a la primera infancia, auxiliar administrativo y seguridad ocupacional se llama Astrid Guarín. ¿Listo? Entonces, voy a pasar a darle la palabra. Recuerden que la docente supervisora no es la misma mentora, no es la decana. ¿Listo? La docente supervisora va a ser la persona que los va a acompañar a ustedes durante el periodo de práctica. Recuerden, no tiene nada que ver con la mentora, no tiene nada que ver con la decana. ¿Listo? Entonces, voy aquí a habilitarle el micrófono a la docente Astrid. Hola Astrid, ¿estás por ahí? Hola, sí, buenas tardes. Listo. ¿Cómo ¿Me estás, Astrid? escuchas? Ahí te ¿Cómo dejo estás? a los estudiantes para que les des ahí una pequeña introducción al proceso de práctica. Ok, bueno, buenas tardes a todos. Primero, pues quiero darles la bienvenida a este nuevo proceso de su formación como en la carrera que ustedes han escogido. Em, César ya comentó los puntos más importantes dentro del proceso de práctica. Sin embargo, sí quiero resaltar acerca de lo que tiene que ver con el compromiso que se adquiere una vez ustedes ingresan a la práctica. Como lo decía hace un momento, pues esto es un ejercicio real de un trabajo real, entonces ese compromiso tiene que ser constante. No, pues para que lo tengan en cuenta, no es el hecho de que porque es una práctica, entonces pueden de pronto faltar como se hace en un día de clase normal, sino que aquí hay unas responsabilidades que ya son asignadas por la empresa y por las cuales pues ustedes deben responder. Entonces, sí requiero, por favor, que estén muy comprometidos, que revisen los tiempos de si ustedes sí pueden realizar la práctica en los tiempos estimados, porque pues al momento de hacer todo el proceso, de pronto dicen que no pueden porque están trabajando, que no tienen de pronto quien les cuide los niños que tienen, de pronto hay algunos que tienen hijos, entonces se les dificulta el tema, entonces para que vayan revisando todo ese tema del tiempo, de si no pueden si no pueden de pronto presentar entrevista, que revisen si pueden presentar empresa, todo ese tiempo lo tienen para revisar todo esos requisitos que necesitamos para dar inicio a sus prácticas. Entonces, pues bienvenidos, yo estoy atenta a lo que requieran. Sí les pido por favor que tengan claro que yo soy la supervisora de prácticas y como decía César, que no soy la mentora para que se siga el conducto regular. Es muy importante seguir ese conducto regular, eso pues nos ahorra de pronto
diligencias innecesarias y ese tipo de cosas. Entonces es necesario que ustedes tengan claro cuál es ese conducto regular para que estemos en comunicación permanente y que esa comunicación pues sea certera y efectiva. Yo quedo muy atenta, nos encontraremos después en la inducción de prácticas y ya hablaremos entonces más a fondo acerca de ese proceso. Entonces, bienvenidos a todos. Gracias, César. Perfecto, Astrid, muchas gracias a ti. Recuerden que la docente supervisora Astrid Guarín es la docente de los estudiantes de IP, auxiliar administrativo y seguridad ocupacional. Voy a pasar ahora a darle la palabra a la docente Ángela Canchón. Ella va a ser la docente supervisora de prácticas del programa técnico laboral en mecánica dental. Ángela, ¿estás por ahí? Sí, hola César, Hola buenas Ángela, tardes. ¿cómo ¿Me estás? escuchan? Sí, te Muy escuchamos, ahí bien, están. gracias. Dale. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, igualmente a mis chicos TL de Mecánica Dental les doy la bienvenida a su última asignatura, que es la práctica empresarial. Quiero pues, igual que todo lo que se ha dicho ha sido muy importante, de verdad, creo que ustedes van a sentir que durante el transcurso de esta pequeña charla, durante todo el proceso que va a ser de ustedes de poderse involucrar, ingresar, crear documentos, ir a las entrevistas, hacer todo el proceso y la práctica, van a ser como, van a escuchar muy recurrentemente todas las observaciones que les hemos hecho aquí, que les hizo mi compañera Steve, que les hizo César, frente como a la responsabilidad, al compromiso, a que esto no podemos olvidar que es una asignatura, que no la estamos viendo dentro de una sede, sino la vamos a ver dentro de una empresa y ahí pues la cuestión cambia un poquito porque pues ya vamos a ser parte de la empresa y vamos a formar parte del stock de esa empresa, lo que quiere decir que ya es una parte laboral. Esto va a ser un cambio muy bonito. Para la mayoría de ustedes va a ser su primera experiencia laboral, para algunos no. Sin embargo, como tal debemos verlo que allá en cada una de las empresas todos los van a ver a ustedes, los compañeros y demás, como un empleado más y como tal debemos comportarnos, hacer cumplimiento de horarios, seguimiento de instrucciones, cumplimiento de funciones, todo lo que amerita dentro de una empresa. Y como bien decía César, normalmente no nos queda cerca la casa, ni va a ser un recorrido que hacemos de la casa al poli, del poli a la casa, como hacíamos normalmente durante el tiempo de estudio o cuando lo tuvimos virtual, que era muchísimo más fácil y en la casa, sino que vamos a tener que desplazarnos siempre larguito, madrugar un poquito más, va a ser todo el día por fuera, cargar almuercito, en fin, todo lo que la mayoría de los que somos empleados hemos tenido que hacer muchísimo tiempo y esto es lo más valioso de esta parte de la práctica empresarial. No tanto sin meritar, mejor dicho, la parte técnica, y lo digo específicamente para mí, para los chicos técnico laboral, porque estoy completamente segura que ustedes van a crecer muchísimo en esta técnica, en esta habilidad manual, porque el hecho de que ustedes durante varias horas, durante varios días a la semana en una jornada laboral puedan hacer lo que hacíamos por raticos o una sola vez o dos veces en sede, pues claramente va a tener que generar en ustedes una mayor habilidad manual frente a la destreza y a esta carrera que ustedes eligieron. Entonces esa parte técnica a mí no me, digamos que no me preocupa tanto en que ustedes crezcan en eso porque sé que lo van a hacer. Igualmente, si ustedes en algún momento sienten que como que su proceso no va tan como al nivel que ustedes quisieran, vamos a tener también otro tipo de apoyos que veremos en nuestra inducción de práctica y hablaremos un poquito de eso más a fondo en la inducción. Y siempre pues les vamos a estar acompañando el proceso, pero en lo que más quiero que se enfoquen y que crezcan es en esta parte laboral, en esta responsabilidad, en este compromiso que ustedes van a adquirir, en que ustedes ya cuentan con ustedes en las empresas como uno más y es muy importante que ustedes respondan de esa misma manera. Entonces, no siendo más, espero que nos veamos todos en nuestra inducción, que podamos resolver todas las dudas que tengan en ese momento. Importantísimo, por favor, revisen nuevamente esta charla. A la inducción no vayan a faltar, tienen que asistir, todas las dudas que tengan, tomen nota, es muy importante, pero pues las charlas y las inducciones están creadas de una manera tal, bastante descriptiva para que a ustedes les quede muy clara la información, para que ustedes la puedan revisar muchas veces y puedan aclarar sus dudas y tengan un proceso excelente y tengan una excelente experiencia en su práctica empresarial. No es más, les deseo muchísimos éxitos. Gracias, Héctor.
Gracias, Ángela. Recuerden, Ángela Canchón es la docente supervisora del programa técnico laboral en mecánica dental. Para recordarles, ¿quiénes van a ser invitados a la inducción de prácticas del 12 de julio? Los estudiantes que aparezcan ya inscritos o matriculados en la práctica formativa. Si a ustedes no les llega la invitación al correo institucional a la inducción, es porque todavía no están inscritos ni matriculados en la práctica formativa. ¿Listo? Entonces, estudiantes, vamos a sacar ahora un espacio para resolver dudas o preguntas que tengan. La idea es que levanten la mano aquí en la aplicación y yo les voy habilitando el micrófono, les doy dando la palabra. Recuerden información que haya dado durante la charla, los voy a remitir nuevamente a la grabación. También estén muy pendientes a lo que preguntan sus compañeros, que algunas veces preguntan lo mismo. Antes de que hagan la pregunta, por favor, se presentan y nos comentan de qué programa son. ¿Listo? Entonces, arranquemos con Cindy Piraján. Cindy, prendes el micrófono, por favor. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Cindy? Cuéntanos. Bien, mira, mi nombre es Cindy Piraján y yo soy estudiante de técnico laboral en seguridad ocupacional. Yo tengo Sí. una pregunta respecto a las prácticas y es, las personas que trabajamos, ¿cómo nos pueden ayudar si dicen que tenemos que hacer mínimo 36 horas semanales? Y pues la verdad, pienso yo por mi criterio, yo no voy a dejar mi trabajo pues porque no puedo, por la economía y por todo, porque pues tengo hijos. ¿Cómo le ayudan a las personas que necesitan, o sea, que tenemos trabajo, pero pues que también tenemos que hacer práctica? Listo. Entonces, para el caso de los estudiantes que se encuentran trabajando, pero que no están haciendo funciones de su programa, lo que se les habilita o se les permite es que hagan la práctica formativa por medio de un taller virtual. Eso se deja a opción o se deja a decisión de la estudiante. ¿Listo? ¿Qué se necesita para poder hacer el taller virtual? Se necesita la certificación laboral de la empresa donde están trabajando para nosotros comunicarnos con la empresa y verificar que sí está trabajando la estudiante en esa empresa y que debido a su trabajo no puede salirse de la empresa y no puede hacer la práctica, por así decirlo. Entonces, esa es la opción que se les presenta a los estudiantes. Es un taller virtual que tiene una duración de 10 semanas. La nota que saquen de ese taller virtual es la nota definitiva de la práctica formativa. Pero les recuerdo y les repito, ese taller virtual aplica únicamente para los estudiantes que estén trabajando, que no estén desempeñando funciones acordes al programa. Nosotros pedimos la certificación laboral y si todo está correcto, la estudiante arranca el taller. Ya la estudiante define si hace el taller o si decide hacer la práctica en una de las empresas con las que tenemos convenio. ¿Listo? Cindy, si me escuchaste, dame un segundo. Cindy, prendes el micrófono, por favor. Sí, sí te escuché, pero entonces pregunta, cuando uno hace prácticas, pues es el Politécnico le certifica a uno que uno realizó prácticas como para la búsqueda de un empleo. Al uno Pero por... elegir el taller, también Sí. eso es válido, o sea, sí se hace válido al momento de uno graduarse y poder conseguir empleo en lo que uno estudió. Es más difícil. Lo que te ayuda el taller virtual es a que apruebes la asignatura de práctica formativa, pero no aseguramos que haciendo ese taller, pues los vayan a recibir en el trabajo. Eso ya depende de la empresa, ¿sí? Igualmente, por eso es que les dejamos esa opción. Nosotros en el área de prácticas preferimos que ustedes hagan práctica presencial en una empresa, porque eso les va a servir como experiencia en sus hojas de vida. Pero ustedes son quienes deciden si hacen la práctica por medio del taller virtual para los que están trabajando o si deciden hacer la práctica en una de las empresas con las que tenemos convenio. ¿Listos, Cindy? ¿Prendes el micrófono?
¿Quedó clara la información? Sí, sí, señor. Tengo Listo. otra pregunta. Si uno quisiera seguir la tecnología, ¿uno tiene que hacer prácticas ahorita en el técnico laboral? Buena pregunta. Resulta que si un estudiante está haciendo el técnico laboral y quiere continuar con el tecnólogo, debe hablar con su mentor para que continúen ya con el proceso de asignaturas del tecnólogo. Pero si se quieren graduar como técnicos laborales, deben hacer la práctica formativa para el técnico laboral. La práctica del tecnólogo no homologa la práctica del técnico laboral. Deben hacer práctica para cualquiera de los dos programas. ¿Listo, Cindy? Ok, pero cuando nosotros nos llamaron nos dijeron que no había necesidad de hacer prácticas para el técnico laboral, sino que cuando se seguía la tecnología se hacían las prácticas de las dos carreras. Se hace la práctica del tecnólogo y esa práctica del tecnólogo solo se sirve para el tecnólogo. Si quieres graduarte como técnico laboral, debes hacer práctica para el técnico laboral. O sea que la información que nos dieron es incorrecta. Una señorita Maritza nos llamó casi a todos los del técnico laboral y nos dijo que nosotros no teníamos necesidad de hacer las prácticas del técnico laboral, sino que si queríamos hacer la tecnología teníamos que seguir con materias normal y que ya al final las prácticas nosotros salíamos graduados como técnico y tecnólogo y solo hacíamos unas prácticas para las dos carreras. O Voy sea, a ahí hubo pasar, ya mismo estoy notificando, porque esa información no es así, deben hacer práctica para cualquier programa, ¿listo? Entonces ya estoy notificando la información. ok, muchas gracias. Listo, a ti por tu asistencia. María Acosta, prendes el micrófono, por favor. Buenas tardes, mi nombre es María Fernanda Costa, soy de técnico laboral en auxiliar administrativo. Sí, cuéntanos. Profe, pues yo ya le había comentado el caso por el correo y eso, yo trabajo en un juzgado, ¿sí? Mi pregunta es que esa es una empresa pública, ¿sí? O sea, allá no me dan RUT ni Cámara de Comercio, o sea, allá lo que dan es NI. Allá te dan el Entonces, RUT y la certificación de existencia y representación legal, se llama. No tienen es no, cámara de comercio, ellos sí no tienen cámara de comercio, pero sí tienen RUT y sí tienen certificación de existencia y representación legal, se llama. no, profe. Allá, Pídelos, ahí yo hablando con la anótalos. jefe, me dice que tienen NI no más, De porque acuerdo, eso es ese una es el mismo entidad de RUT. la rama judicial. De acuerdo, es una entidad pública. Entonces, ellos lo que tienen, anótate ahí, el RUT, Sí. que todo, así sea pública o privada, tienen RUT, y la certificación de existencia y representación legal. Eh, y representación legal. ¿Listo? Una Entonces, pregunta, dime. ¿tú sabes yo por dónde puedo descargar esos documentos? Porque es que yo No, me he eso los comunicado con tienes ellos. directamente con el área de gestión humana de la entidad. Esos no se descargan, esos tienes que pedirlos allá, ¿listo? Sí, pues voy a en caso, digamos, porque es que yo hace rato terminé de materias y hacer, pues estoy es varada porque no he podido hacer las prácticas por eso. Pero en caso, digamos, que ellos me digan, no, no se los puedo, o sea, solo ni, entonces me tocaría hacerlo del taller virtual porque es que yo ya llevo mucho tiempo haciendo, o sea, espere y espere y espere. Sí, tienes que revisar para pedir esos documentos en la empresa. Cualquier cosa les das mi correo a la empresa o algo para que me los envíen directamente a mí. Ah, vale, entonces yo me voy a comunicar allá con la atención al usuario, que son ellos los que pues nos colaboran, Con tu jefe ellos inmediato que me también y con responden. gestión humana, de acuerdo. Esos documentos son necesarios para iniciar. En caso de que ellos no me los den, me tocaría hacerlo del taller virtual. ¿Cómo hago para comunicarme? O sea, o sea, entonces de entrar con el taller Si llega a virtual. pasar eso, me escribes al correo y ahí revisamos. Ah, vale. Entonces yo ¿Listo? mañana les escribo a ellos a ver si me colaboran con eso. Listo, ok. Bueno, muchas gracias. A ti, Laura Daniela Prieto. Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Laura Daniela Prieto Moreno y soy de Atención Integral a la Primera Infancia. Y mi pregunta es, yo voy a realizar las prácticas, pues las quiero realizar en otro lugar, digamos que no tenga convenio con la universidad.
pero la empresa debe ser jurídica, ¿cierto? De O sea, acuerdo. Dime. pero yo sí la puedo realizar en otro lugar, o sea, no importa que no sea con la universidad. ¿Recuerdas cuáles son los tipos de práctica que comenté ahí al comienzo de la charla? No, es que no alcancé porque entré un poquito tarde. Ah, ok, listo. Entonces, mañana va a llegar a tu correo electrónico la grabación. Al comienzo yo expliqué cuáles eran los tipos de práctica. Entonces, para que revises ahí esa parte y revises también las diapositivas. Si te quedan todavía dudas después, me escribes al correo electrónico. ¿Listo? Gracias, Laura, por tu asistencia. Luz Stephanie Sánchez, prendes el micrófono, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Luz Estefany Sánchez y soy estudiante de seguridad ocupacional. No, pues mi duda era referente a los tipos de prácticas. De acuerdo, entonces ahí como te decía, mañana te va a llegar en el transcurso del día, te va a llegar a tu correo la grabación y las diapositivas, revisas nuevamente el paso a paso, la información y cualquier duda que te quede me respondes por correo, ¿listo? Ok, gracias. Con gusto a ti por tu asistencia. Jonathan Triana, prende el micrófono, por favor. Buenas tardes. Mira, lo que pasa es que llevo trabajando aproximadamente 11 meses en un laboratorio, se llama Marmolina, Sí, pero el esquema de vacunación no lo tengo completo. ¿Será que hay algún problema con eso? de acuerdo, no puede iniciar la práctica si no tiene las vacunas completas, debe tener las vacunas para poder iniciar. Ok. ¿Listo? iPhone de Lisette, por favor, prendes el micrófono. Hola, profe, muy buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Angeli Set, soy de seguridad ocupacional. Profe, bueno, tengo como dos preguntas. La primera es, mi tío tiene una empresa, pero bueno, creo que solo tiene cámara de comercio y el NIUM y es persona natural. O sea, en este momento medio me acuerdo, es así. ¿De qué Y programa pues eres? yo, Perdón, ¿me confirmas? seguridad ocupacional. Ok. No sé si hay, digamos, Digamos, ahí no podrías presentar esa empresa porque tiene personería natural. Solo se aceptan empresas con personería jurídica. solo con personería jurídica. De Ok. acuerdo. La otra pregunta es, sobre las empresas, ¿se puede tomar dentro de la universidad o también es posible no buscarlas por sí? De acuerdo, ahí en la grabación, ahí está el comienzo de la grabación, están los tipos de práctica, ahí salen para que mañana revises las diapositivas y la grabación y cualquier duda me vuelves a comentar por correo. Profesor, te iba a decir, de pronto, ¿dónde llega la grabación? ¿Es de tu correo? Porque pues Sí, no, es no de mi sabía. correo. Desde mi correo llega la información, de acuerdo. ¿Y llega de pronto al correo institucional o tanto al correo personal? Al correo institucional. Ok, vale, Listo en el vale. transcurso del día. Ok, gracias. A ti por tu asistencia. Juliana Bayona, prendes el micrófono, por favor. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Julia Bayona, yo soy estudiante de atención integral a la primera infancia y yo quería saber, lo que pasa es que yo quiero ver si puedo hacer prácticas en una empresa externa. Entonces, en esta empresa externa me dicen que necesito una carta o algo por el estilo que diga cuándo yo voy a culminar mis estudios. Digamos, estos papeles y más papeles que me vayan a pedir acerca de mis estudios, acerca de la universidad, esos certificados, ¿los tengo que pedir en registro y control o los tengo que pedir en otra parte? De acuerdo, todo lo que tiene que ver con documentos de tu proceso académico, de las asignaturas, si necesitas algún documento de eso, debe ser con registro y control. ¿Sí? Sí, Pero para documentos de prácticas, eso los tienes que recolectar por tu cuenta. La EPS, ¿de qué programa eres? de atención integral a la primera Exacto, infancia. entonces EPS, vacunas, si vas a presentar Cámara de Comercio y RUT, si vas a presentar empresa, Cámara de Comercio y RUT, todo eso lo tienes que recoger eres tú. Y los cargas en la plataforma de prácticas cuando estés matriculada. Ok, sí, pero esos papeles acerca de la universidad y de mis estudios, Eso sí es eso con sí los registro y tengo que, control. De acuerdo. listo, ok, gracias. Listo, con gusto. María Alejandra Ríos.
¿Ahí me escuchas? Sí, cuéntanos. Buenas tardes. Mira, yo hago parte del técnico auxiliar administrativo. En caso de que yo de pronto no pueda realizar las prácticas por el tema laboral, cuando yo inscriba la materia, a la persona con la que yo inscriba la materia, ¿tengo que indicarle para que me ayude con el tema del taller o cómo haría No, para hacer el tema? ahí el día de la inducción yo les digo cómo escribir el taller. Con la persona de la mentora o con registro y control, solamente es que te inscriban y matriculen la práctica formativa. Ya después entramos nosotros a decirte cómo arrancas el taller. Ok, listo, vale, ¿Listo? muchas gracias. A ti por tu asistencia. Estudiantes, muchas gracias por la asistencia, por el tiempo que sacaron para esta información. La idea es que ustedes desde ya se vayan enterando cómo sacar adelante la asignatura. Aquí hay otra pregunta. Sara, por favor, prendes el micrófono. Sara Rojas, Buenas tardes. ¿cómo estás? Cuéntanos. Bien, gracias. Soy de mecánica dental y tengo una pregunta. Dime. Si yo tengo un consultorio odontológico, ¿podrían valerme las prácticas allí? Siempre, o sea, lo que pasa es que ahí pues obviamente salen aparatología de ortodoncia, prótesis, pero lo que no tengo es persona jurídica, sino natural. Ok, ahí revisamos, me comentas ahí, ¿tú ya estás trabajando allá? Sí, claro, es que el consultorio es mío. Listo. Ah, pero ¿y quién es tu jefe? Yo misma. No, en ese caso no podrías presentar esa empresa. No se pueden presentar empresas cuyo el estudiante sea el mismo dueño y sea el mismo jefe, no es posible. Te tocaría ya entrar a revisar de pronto la modalidad de taller virtual, pues porque tú ya estás trabajando en una empresa. Pero presentar tu empresa como sitio de práctica no es posible. Ah, bueno. Muchas gracias. Dale, con gusto. Listo. iPhone de Lisette, prendes el micrófono, por favor. Profe, a mi favor, es que no entendí muy bien lo del taller, o sea, si es válido como prácticas o no es No, válido como prácticas. sí es válido como prácticas, pero aplica únicamente a los estudiantes que ya están trabajando en una empresa y que no están desempeñando funciones de su programa. El estudiante que no esté trabajando en una empresa debe hacer práctica empresarial en una empresa. ¿Listo? Profe, y si no trabaja como independiente, por No, ejemplo, no sirve el tipo de contrato. Ahí revisamos el tipo de contrato que tiene el estudiante y si es a término fijo e indefinido, sí se puede. y las personas que trabajan independiente, o sea, No no se es... puede. No, ahí ya te toca hacer práctica en empresa o presentar una empresa para hacer las prácticas. Ok, vale, ¿No? perfecto. Vale. Estudiantes, muchas gracias entonces por la asistencia a esta charla informativa. Recuerden, 7 de julio deben inscribir y matricular la práctica. Yo les voy a enviar mañana en el transcurso del día la grabación de esta charla. Les voy a enviar también las diapositivas. Aquí queda una pregunta. Misael, prende el micrófono, por favor. Buenas tardes, ¿cómo me le va, profesor? Muchas gracias por la dinámica que su merced utilizó en el día de hoy. Mi pregunta era, su merced anunciaba que para las prácticas también se tiene que afiliar a la ARL, ¿cierto? ¿De qué programa es usted? De mecánica dental. De acuerdo, pero si va a presentar empresa, la empresa lo debe afiliar a la ARL. Ah, bueno, listo. ¿Listo? La Sí, empresa señor. es la que lo Muy amable. afilia a la ARL. Listo, con gusto. Vale, gracias. Con gusto. Estudiantes, muchas gracias por la asistencia nuevamente. Nos vemos entonces en unos días cuando inscriban y matriculen. Quedamos atentos a cualquier duda, cualquier pregunta. Última pregunta, Angie Ocampo, prendes el micrófono. Buenos días, buenas tardes. Primero que todo, soy de mecánica dental y estoy interesada en una cosa, una duda que me causa. El día de hoy me puse la vacuna de tétano y de hepatitis y la segunda dosis me tocaría el 22 de julio. ¿Podría escribir las prácticas sin ningún problema?
Sí, de acuerdo. Sí puedes inscribirlas, pero pues tus prácticas obviamente arrancan hasta cuando tú cargues los documentos. Pero ahí sí alcanzas por temas de tiempo, sí alcanzas a hacer el proceso de práctica en el 3T. Listo. Muchas gracias, estudiantes, entonces por 4:52, quedan 3 minutos. Última pregunta, Fabiana. Fabiana, prendes el micrófono, por favor. Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es estás? Fabiana Guerra y yo soy del técnico en atención a la primera infancia. Dime, Mira, lo que yo cuéntanos. quiero averiguar es sobre las prácticas. Digamos, yo estoy trabajando en una empresa, pero esa es una empresa de aseo. ¿Y estás haciendo funciones de tu programa? No, Listo, entonces en ese caso no podrías hacer ahí la práctica. Entonces tú tomas la decisión de si haces el taller virtual siempre y cuando tengas contrato a término fijo o indefinido en la empresa donde estás, o si aplicas alguna de las ofertas con las que tenemos convenio. Debes tener en cuenta que debes contar con la disponibilidad de tiempo, que no se te vaya a cruzar tu trabajo con la práctica en el sitio de práctica. ok, bueno, digamos, mira, mis horarios son desde 8 de la mañana a 5 de la tarde. Entonces ahí no podrías hacer práctica, no podrías hacer práctica en empresa porque no, pues no cumplirías con los horarios mínimos al día. Entonces ahí tú ya revisas qué tipo de contrato tienes. Ese es término fijo. Si tienes término fijo, entonces ahí sí puedes aplicar a hacer el taller virtual, pero esa es decisión tuya, si haces el taller o si esperas a más adelante hacer la práctica presencial en una empresa. Ah, ok, listo. Toda la información llega al correo, ¿verdad? De acuerdo a tu correo institucional, cualquier cosa me preguntas por ahí. Listo, muchísimas gracias. A ti por tu asistencia. Estudiantes, muchas gracias. Quedan 30 segundos. Nos vemos entonces en los próximos días para que saquemos adelante la práctica formativa. Cualquier duda, como les decía por mi correo, en el transcurso de mañana les va a llegar la grabación y las diapositivas. Que tengan muy buena tarde todos y nos veremos pronto nuevamente. Gracias.